Excelente. Muy bien. Saquen su código de trabajo y pues vamos a explorar el juicio ordinario laboral en Guatemala. Adelante, disfruten y pongan sus comentarios si tienen o preguntas. Bien, entonces iniciamos con la demanda. Guillermo Cabanelas define a la demanda así: procesalmente, en su acepción principal para el derecho, es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio una o varias acciones o entabla un recurso en la jurisdicción contencioso administrativa. Como se relacionó la demanda, constituye el único acto de iniciación procesal que permite al actor introducirse al trámite del proceso, de lo que se advierte que no existe otro acto procesal que permita la iniciación del juicio. Ahora hablamos de lo que es la clasificación de la demanda, derivado de lo que preceptúan los artículos 321 y 322 del Código de Trabajo y de la existencia del principio de oralidad que ilustra el trámite del proceso en general. Se puede afirmar que las modalidades de la demanda en el juicio ordinario laboral son las siguientes. 1. La demanda presentada en forma oral y la demanda número 2 presentada en forma escrita. Bien, la primera modalidad constituye la regla general de la presentación de la demanda de conformidad con lo que para el efecto establece el principio de oralidad en el proceso, y la segunda constituye la excepción a aquella regla general. Sin embargo, importante es anotar que por virtud de la falta de la práctica de la oralidad y también la falta del dominio de la materia por parte de quienes ejercen la profesión de abogados en el área del derecho procesal de trabajo y en otros casos la falta de especialidad en la materia de algunos juzgadores, provoca que la excepción a la regla general que constituye la presentación de la demanda en forma oral se haya constituido hoy en día en la excepción a la regla, y lo que es la excepción a la regla sea hoy en día la regla general, es decir, la demanda escrita. Bien. Ahora, los requisitos de la demanda. A pesar de que en el derecho del trabajo procesal, ¿sí?, y en el juicio ordinario en particular se rigen por el principio de antiformalidad, esto no implica que se exima a las partes de cumplir con toda clase de requisitos, pues esto sería igual a convertir el trámite del proceso en anárquico. Además de que existen algunos requisitos, ciertos requisitos que no se pueden omitir de ninguna forma o por ninguna causa. Derivado de ello, existen requisitos como los relacionados a la identificación de las partes, a la designación del tribunal y al mismo objeto del juicio, que en ningún caso pueden ser sustanciados por el juez, porque esto resultaría materialmente imposible. Por razón de lo anterior, los requisitos que se deben observar en la demanda se encuentran contenidos en el artículo 332 del Código de Trabajo y se clasifican en dos: esenciales y secundarios. Entonces vean su código en el artículo 332. Los requisitos esenciales, ¿sí?, serán esencialmente los que se contendrán en el encabezamiento de la demanda, sea esta presentada en forma oral o en forma escrita, y son los siguientes. A. Los que tengan relación con identificar al tribunal al que se dirige la solicitud. B. Los relativos a la identificación de la persona del actor y la persona del demandado. C. Los relativos al objeto del juicio. D. Los relacionados a señalar a los lugares para recibir notificaciones por parte del actor y para notificar al demandado. Y E sería la proposición, si la hay, de la asesoría. Ahora, los requisitos secundarios. En el caso de los requisitos secundarios, estos son los que se van a contener a partir de la relación de hechos de la demanda y son: A. Los dirigidos a identificar todas y cada una de las condiciones de contratación individual del trabajo, especialmente en los casos de reclamo por despido o aquellos hechos que fundamenten el reclamo en otros casos. B. La individualización de las pretensiones que se persiguen con la instauración de la demanda. C.
la enumeración de los medios de prueba que se proponen, a excepción de los juicios en los que se reclame despido injusto, a menos que en esto se ofrezca prueba por parte del trabajador. D. En los juicios en que se promueva el pago de prestaciones, debe individualizarse el nombre de cada una de ellas, así como el periodo de tiempo a que correspondan y el importe en dinero por los que se reclaman. E. Las peticiones formuladas en términos precisos, partiendo de las relacionadas con el trámite del proceso, hasta concluir con las que se relacionen con el fondo de lo juzgado en el mismo proceso. F. El lugar y la fecha. G. La firma del demandante o su impresión digital, si no pudiere firmar, o bien firma de la persona que lo haga a su ruego. Bien, aunque como se advierte de los requisitos enumerados, tanto esenciales como secundarios, no existe obligación de citar el fundamento de derecho sobre el que se funda la demanda, por razones de estética, pero especialmente por razones de técnica jurídica y con el fin de ilustrar al juzgador sobre la fundamentación de las pretensiones que se exponen en la demanda, resulta conveniente citar las normas sobre las cuales descansa el derecho que se pretende hacer valer. Por otro lado, en este apartado es importante recordar que la omisión de cualquiera de los requisitos analizados, sean esenciales o secundarios, no faculta al juez de trabajo y previsión social, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 334 del Código de Trabajo y por razón de la misma antiformalidad que rige el proceso, a rechazar el trámite de la demanda, sino únicamente a ordenar al actor la subsanación de los requisitos omitidos como aspecto previo a darle trámite a la demanda. La importancia de esto radica en que la demanda se mantendrá instaurada. El derecho ejercido en tiempo y por consiguiente la prescripción se tendrá por interrumpida desde el momento en que se presentó la solicitud que contiene la demanda. Entonces, dentro de los previos encontramos lo que le llaman el despacho saneador. El artículo 334 estipula que si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio deberá ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente. Y mientras no se cumplan los requisitos legales, entonces no se le dará trámite. Bien, luego pasamos a lo que es la convocatoria a la audiencia probatoria. El artículo 335 dice que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo, sin más citarle ni oírle. Luego vemos lo que es el término entre la citación y la audiencia, que es de 3 días. El artículo 337 dice que entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Luego pudiera darse la incompetencia por razón de territorio o materia, la solicitud de inhibición dentro del 3er día, de conformidad con el artículo 309. Dice que el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón del territorio o de la materia, podrá ocurrir ante éste, pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. También podrá ocurrir ante el juez que considere competente, pidiéndole que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y le remita los autos. En ambos casos debe plantear la cuestión dentro de 3 días de notificado. Los conflictos de jurisdicción por razón de la materia que se susciten entre los tribunales de trabajo y otros tribunales de jurisdicción ordinaria o privativa serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia, por lo que se puede resumir que la Corte Suprema de Justicia resuelve los conflictos de la jurisdicción. Luego viene lo que es la primera audiencia o comparecencia.
Dentro de ella, pues posteriormente a la presentación de la demanda y si ésta cumple con todos los requisitos exigidos por la ley, el juez de trabajo y previsión social dicta resolución en la que, además de admitir para su trámite la demanda y señalar día y hora para la primera comparecencia de las partes a juicio oral laboral, apercibe a las mismas de que deben comparecer obligatoriamente en el día y la hora señalado. Es decir, que de aquella resolución deriva para las partes en general la obligación de comparecer al proceso, quieran o no hacerlo. Este apercibimiento no supone para el actor problema alguno, por cuanto si es este el que ha promovido la demanda, resulta lógico que sea él el más interesado en comparecer a juicio. Por consiguiente, se asume que no es común que sea el actor el que, inobservando el apercibimiento, deje de comparecer. Con base en lo anterior, puede afirmarse que es el demandado al que se dirige en especial el apercibimiento, pues siendo a él al que se emplaza en la demanda, es también a él al que se le busca hacer llegar en el día y hora señalados para la celebración de la primera comparecencia o juicio oral, derivado de que el demandado cumpla o no con el apercibimiento que lo obliga a concurrir a la audiencia. Así se calificará la actitud que haya asumido. En este sentido, encontramos actitudes negativas y positivas del demandado. La otra posibilidad es que el actor pueda ya sea ampliar la demanda o no ampliar la demanda. Si el actor no amplía la demanda, pues la demanda se queda en el mismo estado en que se presentó inicialmente. Si sí amplía la demanda, entonces pueden incluirse nuevos hechos, nuevas pretensiones, nuevos fundamentos legales a medida que el actor pueda incluir todo lo relacionado a la demanda laboral. Volviendo a las actitudes del demandado, vemos que dentro de las actitudes negativas se entenderán que son actitudes negativas aquellas que asuma derivado de su indisposición de comparecer a la audiencia a juicio oral en el día y hora señalado para la misma, no obstante encontrarse apercibido de que debe comparecer. En tal sentido, son actitudes negativas del demandado las siguientes. Pues la primera, lo que es la rebeldía. Los orígenes de esta institución se encuentran en el derecho romano, en donde la rebeldía ofrecía características que, aunque son distintas a las que se observan en el derecho común guatemalteco, sí guardan cierto parecido con el efecto que tiene esta en el derecho procesal individual de trabajo. Guillermo Cabanelas define la rebeldía como la ausencia deliberada de una de las partes al trámite del juicio con el propósito de restarle a éste su carácter contradictorio y que asume consecuencias para el ausente en rebeldía, del que se sigue en juicio y se dicta la sentencia sin permitirle, después de haber sido declarado rebelde, intervención alguna. Y entonces sería que pues no tuviera excusa. Si no tuviera excusa, entonces existirá pues lo que el artículo 354 denomina como confesión judicial, bajo apercibimiento de tenerlo confeso, ¿sí? Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuere el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Ante ello, el artículo 358 menciona la incomparecencia del demandado y llama a lo que es la sentencia sin trámite, es decir, dentro de 48 horas, y dice: cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. En la misma forma, por despido injusto,
se procederá en los supuestos del párrafo anterior, aunque se trate de demanda por despido injusto. Aunque no hubiere sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado, pero si en el mismo juicio se ventilaren otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme lo prevenido en este título. Entonces, se da lo que se le denomina confesión ficta, es decir, la sentencia en un plazo de 48 horas y de tal forma pues las pretensiones del actor le serán concedidas debido a la incomparecencia del demandado. La segunda posibilidad es que al no comparecer pues no posea una excusa, y si no posee ninguna excusa entonces se procede a continuar el proceso en rebeldía del demandado, y una vez pues no ha comparecido, entonces se procede a lo que es la recepción de la prueba. Bien, esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad que pudiera darse es que sí tuviera una excusa legal, y esta se encuentra regulada en el artículo 336 del Código de Trabajo, el cual lee de la forma siguiente. Artículo 336. Excusa de las partes. Dice que puede ser solo por enfermedad. El primer párrafo dice: las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Es decir, que no la pueden presentar el día de la audiencia, en el momento de la audiencia. Debe ser antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Y debe presentarse la excusa dentro de 24 horas. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. Y pues se procederá para señalamiento de una nueva audiencia. En caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Luego se contempla la designación de un mandatario. En caso persista la causa de la excusa, las partes deben designar un mandatario para que los represente, otorgándoles facultades suficientes, incluso para prestar confesión judicial cuando ésta se hubiera podido prestar en forma personal. En este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se le declara confeso. Y como menciona el tercer párrafo del artículo 336, se señala una nueva audiencia dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó si se acepta la excusa. Entonces se puede ir a la recepción de la prueba o se puede pasar a lo que es la contestación de la demanda. Y otra actitud que se puede encontrar uno por parte del demandado es que interponga las excepciones dilatorias. Eduardo Couture define las excepciones dilatorias como aquellas defensas previas alegadas in limite id litis y que normalmente versan sobre el proceso y no sobre el derecho material alegado por el actor. Tienden a corregir errores que obstarán a una fácil decisión, defecto legal en el modo de preparar la demanda, a evitar un proceso inútil como la litisdependencia o impedir un juicio nulo, incompetencia absoluta, falta de capacidad o de personería, a asegurar el resultado del juicio, etc., constituyéndose en una eliminación previa de ciertas cuestiones que embarazarían en lo futuro el desarrollo del proceso. Y en lo que se refiere al artículo 342 del Código de Trabajo, que contempla las excepciones dilatorias y perentorias, menciona que previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para el efecto se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad,
que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de ellas se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. De tal forma de que el Código de Trabajo establece el procedimiento y en caso no procedan, pues no producirían los efectos deseados por el demandado. Y luego, dentro de las otras actitudes positivas del demandado, que son las que éste puede adoptar como consecuencia de acatar el apercibimiento dictado por el juez de trabajo y previsión social en la resolución que admite para su trámite la demanda, que lo obliga a comparecer a la audiencia en el día y hora señalado para la misma. Tenemos las actitudes siguientes, como es la contestación en sentido negativo de la demanda, en la contestación en sentido afirmativo de la demanda y la reconvención. Y menciona entonces el artículo 340 en el trámite de la reconvención, en lo que es la suspensión de la audiencia, la excepción, la invitación a conciliar. Bien, dice, planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que será constar, y contestada la demanda, y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación, aquí es donde se ve lo de la conciliación, y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Entonces es recomendable subrayar la palabra conciliación aquí en el artículo 340. Y el mismo artículo menciona el allanamiento total o parcial. Dice, si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda en todo o en parte, deberá procederse o podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado. Si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Y menciona el artículo 344 en el principio de inmediación, que si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o contraderecho, será rechazada de plano. Y menciona el artículo 341 la conciliación parcial. Dice, si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Si no hubiere conciliación alguna, el juicio proseguirá también. Entonces la conciliación parcial es la continuación de juicio, y si no hubiere conciliación alguna, el juicio proseguirá también. La otra posibilidad es que se dé una conciliación total, y esta es la clase de conciliación que produce la celebración de un convenio que abarca todos los puntos que han sido objeto de litigio, es decir, todas las pretensiones expuestas por el actor en su demanda. Esta conciliación sí permite que concluya el trámite del proceso con la suscripción del convenio, que adquiere carácter de título ejecutivo y hace innecesario que el proceso deba llegar hasta sentencia, por haber quedado sin materia el mismo. Ahora, la etapa procesal en la que obligatoriamente el juez de trabajo y previsión social debe celebrar la fase de conciliación intentando avenir a las partes es dentro de la primera comparecencia de las partes a juicio oral. Posteriormente, a que se ha contestado la demanda o la reconvención si es que ésta se promovió. No obstante, y ya que esta oportunidad está claramente establecida en el artículo 340 del Código de Trabajo, en la práctica procesal que tiene lugar ante los tribunales de trabajo y previsión social, se observan prácticas que buscan que la conciliación entre las partes pueda darse antes del inicio de la audiencia o bien dentro de esta, cuando todavía no se ha contestado la demanda. Esta clase de prácticas desvirtúa el propósito de que la conciliación deba celebrarse hasta después de que se haya
contestado la demanda o la reconvención en el caso de que ésta se haya promovido, pues como bien lo razonó el connotado procesalista Mario López Larrabe, para que el juez de trabajo se encuentre en posibilidad de sugerir fórmulas ecuánimes de arreglo a las partes, debe conocer cuál es la posición de éstas en relación al asunto que es objeto de litigio. Ahora, existe la posibilidad que una vez se haya dado la resolución, pues que no se le dé cumplimiento a la resolución que se ha dado después de terminado el juicio. Si ese es el caso, entonces lo que ocurriría con la resolución es que se vaya a lo que es la vía ejecutiva. Ahora, la otra posibilidad es que sí se le dé cumplimiento a la resolución que se emitió por haber terminado el juicio. Si sí se le da cumplimiento, pues entonces el siguiente paso acá sería lo que se denomina el archivo, o sea, se pasa a guardar. La otra opción es que el demandado responda en sentido negativo y interponga las excepciones perentorias. Eduardo Couture define a las excepciones perentorias como aquellas que no procuran la depuración de elementos formales del juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado. Por ello, las excepciones perentorias no son defensa sobre el proceso, sino sobre el derecho. Por otro lado, y en relación a su denominación, Couture señala: a diferencia de las dilatorias, su enumeración no es taxativa. Normalmente no aparecen enunciadas en los códigos y toman el nombre de los hechos extintivos de las obligaciones en los asuntos de esta índole. Por ejemplo, excepción perentoria de pago, de compensación, de novación, cuando no se invoca un hecho extintivo, sino alguna circunstancia que obsta el nacimiento de la obligación. También llevan el nombre de dolo, excepción perentoria de fuerza, de error, si no se trata de obligaciones, o cuando tratándose de estas se invoca simplemente la inexactitud de los hechos o la inexistencia de la obligación por otros motivos. Es costumbre en algunos tribunales dar la defensa a un nombre genérico. Bien, ahora, lo que pudiera ocurrir es de que se rechacen las excepciones perentorias, entonces luego se pasaría a la conciliación, y si las excepciones perentorias se declaran con lugar, entonces se va directo a la sentencia en un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días. Es posible también de que el demandado responda en sentido negativo a la demanda, es decir, de que se allane, y pues el allanamiento como figura aparece en el ámbito del derecho común y consiste en la comparecencia del demandado a juicio oral con el objeto de aceptar como ciertas y válidas las pretensiones del actor contenidas en la demanda. Este acto procesal sí se refiere a la aceptación del demandado en relación a todas las pretensiones del actor y tiene como consecuencia la terminación del proceso, en virtud que una vez producido el juez de trabajo y previsión social queda obligado a dictar la sentencia dentro del plazo de 15 días, de acuerdo con la aplicación supletoria del artículo 142 de la ley del organismo judicial, en virtud de que el artículo 340 del Código de Trabajo no establece el plazo dentro del cual el juez deba dictar aquella. Ahora bien, si la aceptación del demandado en el momento de contestar en sentido afirmativo la demanda es parcial, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo que se aceptó, si así fue pedido, debiendo el juicio continuar en cuanto a las demás reclamaciones que no fueron aceptadas. De tal manera que si el allanamiento se produce en forma parcial, pues entonces los acuerdos que no fueron alcanzados, los desacuerdos, se irían entonces a lo que es la conciliación. Ahora, si el allanamiento fue en forma total, entonces pues hay un acuerdo, ¿sí? Y luego se procede entonces a una resolución final para que pueda dársele fin al proceso, al juicio, y de tal forma entonces de que si existe, si no hay cumplimiento de la resolución, entonces se puede llevar a la vía ejecutiva. Ahora, si hay cumplimiento de la obligación, pues entonces se procede a dar archivo al proceso.
Bien, ahora se procede a la audiencia de recepción de pruebas, de conformidad con el artículo 344. Si no hubiera avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o contraderecho, será rechazada de plano. Y bien, el artículo 346 establece que todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Y si no fuera posible o no fuera factible recibir todas las pruebas por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Y en los casos extraordinarios es una tercera audiencia dentro de 8 días. Luego pudiera darse lo que es el auto para mejor proveer. El artículo 357 dice que los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. La práctica de estas diligencias únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes del juicio. Deberán practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, en la cual se señalará a la audiencia o audiencias que sean necesarias, con citación de las partes, contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que lo denieguen y no se admitirá recurso alguno. Y bien, contra la sentencia, pues sí, se pueden interponer los recursos. Primeramente, pues tenemos lo que son los recursos de aclaración y ampliación, que deben interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La ampliación se pedirá si se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. Y bueno, tenemos el recurso de apelación que debe interponerse dentro de tercero día de notificado del fallo. Y no procede el recurso de apelación en los juicios cuya cuantía no exceda de cierta cantidad. Aquí dice 100 quetzales en este código, entonces verificar por favor las últimas reformas que estén en el código de trabajo. Y por último, el artículo 425 habla de lo que es la ejecución de sentencias. Y dice acá el título, competente juez a quo. El artículo 425 dice, debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Las sentencias dictadas por los tribunales de arbitraje deben ser ejecutadas por el juzgado de la zona económica a que correspondan esos tribunales. Muy bien, entonces eso sería la parte estructural del juicio ordinario laboral. Ahora, pues procedemos a ver un video de una audiencia de trabajo y esperamos que les haya gustado esta introducción de la estructura. Por favor, dejen sus comentarios y pues estaremos en contacto con ustedes. Siendo las 8 horas con 15 minutos del 20 de septiembre del año 2018, reunidos en la sala de audiencias del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, nos encontramos con el objeto de llevar a cabo la audiencia señalada dentro del expediente 01173-2017-9142, promovido por Brenda Judith Hernández García de Mancía, en contra de la entidad de Servicios Internacionales de Atención al Cliente Sociedad Anónima. Se hace constar la presencia de la actora
de su asesor y del uno de los asesores de la parte demandada, identificándose la actora con el documento personal de identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, constando que le corresponde el Código Único de Identificación 2247 80832 0613. Documento que se tiene a la vista es de datos de identificación personal conocidos en autos. Los profesionales del derecho que están presentes se identifican con el carné extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en donde consta que al asesor de la actora le corresponde el colegiado 20.340 y al asesor presente de la parte demandada 25.230. Ambos documentos se tienen a la vista. Queda la audiencia documentada mediante la videograbación correspondiente, constituyendo la misma el respaldo de la diligencia. Por lo tanto, al finalizar la audiencia se entregará copia del disco a las partes presentes por el delegado de la administración de este edificio, que se encuentra en este mismo nivel. Solamente hago de conocimiento del asesor de la parte demandada que únicamente podrá estar como oyente dentro de esta diligencia. No podrá tener ninguna intervención, dada la ausencia de quien representa a la entidad. Muy bien, señor juez. Se procede, previo a recabar la confesión judicial, se tiene a la vista memorial presentado por la parte demandada a través de su representante legal en este órgano jurisdiccional el día de hoy a las 8:08. Memorial que se ordena agregar a sus antecedentes y se identifica con el número 4131 de registro interno de este órgano jurisdiccional, teniéndose por presentada la plica correspondiente para los efectos de recabar la confesión judicial de la actora, conforme los artículos 326 al 329, 354 del Código de Trabajo. Quedan las partes notificadas de lo resuelto en el mismo lugar y fecha de inicio de la audiencia, cuando son las 8:16. Se le hará entrega a la parte actora de la copia del memorial presentado. Y vamos a dar continuidad a la diligencia. Le voy a requerir a la parte actora, se traslade para acá, por favor, se queda un momento de pie, levanta su mano derecha a la altura del hombro, la voy a juramentar. ¿Promete usted bajo juramento de ley decir la verdad en todo lo que fuere preguntada durante esta diligencia? Puede sentarse y bajar su mano. En caso de que usted no lo hiciera así, incurre en el delito de perjurio, que tiene contempladas pena de prisión y pena de multa. ¿Ha comprendido usted? Sí, señor juez. Muy bien. A cada una de las preguntas que le voy a dirigir deberá de responder afirmativa o negativamente, o sí o no, de tal manera que comprendamos cuál es su respuesta primaria en relación a cada pregunta. Posterior a ello, usted podrá hacer cualquier aclaración o ampliación que considere pertinente. No le es permitido consultar con su asesor las respuestas que usted va a dar a cada una de las preguntas, así como a él le es prohibido hacerle cualquier insinuación de respuestas a las mismas. Si por alguna circunstancia, en relación a algún monto o alguna fecha, usted necesita consultar algún documento, me lo indica para establecer si es prudente que ello suceda y de esa manera autorizarle para que usted consulte tal documento. ¿Comprende? Sí. Muy bien. Califico en este momento las preguntas.
El pliego de posiciones contiene 27 preguntas. Ha sido descalificada la número 14 porque es imprecisa y porque a la vez contiene dos hechos diferentes que no se relacionan de ninguna manera. Las demás se las dirijo. Número 1, diga si es cierto que laboró para la entidad hoy demandada durante el periodo del 27 de febrero de 2012 al 20 de febrero de 2017. Sí, señor juez. 2, diga si es cierto que durante los últimos 6 meses de la relación laboral con la entidad demandada, devengó un salario promedio de 3.055 quetzales con 55 centavos. No, señor juez. 3, diga si es cierto que el puesto que desempeñaba durante la relación laboral con la entidad demandada fue asociada en procesos. Sí, señor. 4, diga si es cierto que firmó contrato de trabajo con la entidad demandada con fecha 16 de mayo de 2012. Perdone, señor juez, esas fechas como siento que no están correctas porque nos cambiaban contrato cierta forma, entonces no sé si contestarle que sí, porque la fecha exacta que nos lo dieron, el último, no recuerdo. Vea, No sé por si- eso le indiqué que usted debe obligatoriamente responder sí o no, afirmativa o negativamente, y puede hacer cualquier aclaración o ampliación que considere pertinente. Les repito la pregunta. Diga, la número 4, diga si es cierto que firmó contrato de trabajo con la entidad demandada con fecha 16 de mayo de 2012. Sí. Y deseo ampliar que las fechas quisiera consultarlas, ¿verdad?, que son las correctas. Licenciado Pajarito, perdone, usted tendrá lo relacionado a los contratos de trabajo para que la señora pueda, usted se los pueda poner a la vista. Por favor. Pero la fecha que me indicaba, señor juez, disculpe. 16 de mayo de 2012. Sí, señor juez. Gracias, licenciado. 5. Diga si es cierto que dentro del contrato de trabajo celebrado con la entidad demandada contenía la cláusula denominada terminación del contrato. Sí, señor juez. 6. Diga si es cierto que la cláusula denominada terminación del contrato contenida en el contrato de trabajo celebrado entre usted y la entidad demandada hace mención de la existencia del reglamento interior de trabajo. Sí, señor juez. 7. Diga si es cierto que tiene conocimiento que el cumplimiento del reglamento interior de trabajo es obligatorio para todos los trabajadores. Sí. 8. Diga si es cierto que la entidad demandada cumplió con hacerle saber a usted las disposiciones del reglamento interior de trabajo. Sí, señor juez. 9. Diga si es cierto que una de las formas como usted tuvo acceso al reglamento interior de trabajo de la entidad demandada fue mediante la impresión pública que dicha entidad tiene instalado en uno de los pasillos de las instalaciones del centro de trabajo. Sí, señor juez. 10. Diga si es cierto que durante la vigencia de la relación laboral usted tuvo conocimiento de las faltas laborales establecidas en el reglamento interior de trabajo de la entidad demandada. Sí, señor juez. 11. Diga si es cierto que durante la vigencia de la relación laboral usted tuvo conocimiento de las sanciones de las que se haría acreedora en caso de incurrir en alguna de las faltas laborales establecidas en el reglamento interior de trabajo de la entidad demandada. Sí, señor. 12. Diga si es cierto que usted tuvo conocimiento de las faltas y sanciones que estaban establecidas en el reglamento interior de trabajo de la entidad demandada por medio de su capacitación inicial. Sí. 13. Diga si es cierto que usted tuvo conocimiento de las obligaciones y atribuciones especiales del puesto de asociado de procesos contenido en el artículo 41, inciso 12 del Reglamento Interior de Trabajo. Perdone, ¿me la podría repetir, señor? 13. Diga si es cierto que usted tuvo conocimiento de las obligaciones y atribuciones especiales del puesto de asociado de procesos contenido en el artículo 41, inciso 12 del Reglamento Interior de Trabajo. No me queda clara, señor juez. Creo que eso hay que lo tener que consultar. No sé si está establecido eso exactamente. Licenciado, disculpe, usted tendrá ahí, no recuerdo si dentro de los medios probatorios estaba la copia del Reglamento Interior de Trabajo. Por favor, si es tan amable, de artículo 41, inciso 12.
Sí, señor juez. 15. Diga si es cierto que dentro del contrato de trabajo celebrado con la entidad demandada contenía la cláusula denominada herramientas de trabajo. Sí, señor juez. 16. Diga si es cierto que la cláusula denominada herramientas de trabajo contenida en el contrato de trabajo celebrado entre usted y la entidad demandada hace mención que son de uso exclusivo para prestación del servicio para el cual fue contratada. Sí, señor juez, si quisiera ampliar en ese sentido. Algunos de los documentos encontrados eran unos currículum que estaban para poder presentarlos a la empresa. Obviamente, si nosotros, la empresa hacía promociones para contrataciones, las cuales nos otorgaban un bono. Entonces, si nosotros queríamos presentarla, obviamente teníamos que tener la documentación dentro de nuestro archivo. En este caso, ¿verdad? O sea, los grabábamos, luego los borrábamos, pero en este caso sucedió que un día antes yo salí, me dieron 2 días de vacaciones, que era como tomaba vacaciones, y ahí fue donde hicieron la auditoría. Entonces, obviamente los documentos no estaban limpios, ¿verdad? Pero se presentó por esa situación. 17. Diga si es cierto que dentro del contrato de trabajo celebrado con la entidad demandada contenía la cláusula denominada naturaleza del cargo y jornada laboral. Sí, sí, señor. 18. Diga si es cierto que laboraba para la hoy entidad demandada durante el mes de agosto de 2016. Sí, señor. 19. Diga si el 4 de agosto de 2016 utilizó su perfil de red social denominada Facebook para publicar un estado en el que expresó su inconformidad con la entidad en que laboraba, siendo para ese momento la entidad que hoy demanda. Sí, señor juez, y quisiera ampliar en este caso. Precisamente en estas fechas yo tuve una pérdida familiar, mataron a mi hermano. Yo solicité apoyo a mis supervisores, los cuales me fueron negados. En el momento, yo tomé 3 días que me autorizó el cliente directamente para el que trabajábamos en la empresa. Cuando yo regresé, mi puesto de trabajo, ¿verdad?, lo cubría una persona, entonces las cosas no estaban hechas. Involuntariamente, ya muy tarde en la noche, yo coloqué cuando salí, ¿verdad?, que estaba molesta, no me percaté que tenía la ubicación. Entonces Facebook colocó la ubicación que estaba dentro del edificio porque estaba en el parqueo del edificio. O sea, no lo hice conscientemente. A los días, cuando me fue notificado, me di cuenta, ¿verdad?, que estaba la ubicación. Entonces me pidieron que la quitara y yo la quité, ¿verdad? Y en ese momento la sanción que se me dio fue únicamente escrita, ¿verdad?, por el hecho que había cometido. 20. Diga si es cierto que firmó de enterada la llamada de atención notificada el 4 de agosto de 2016, la cual procedió por la publicación realizada en su perfil de la red social denominada Facebook, en la cual manifestó inconformidad con la entidad demandada. Sí, señor. 21. Diga si es cierto que la entidad demandada pudo establecer que los días 3, 6, 7, 17, 18, 19, 21 y 24 de octubre de 2016 se presentó tarde a sus labores. Sí, señor juez, si quisiera ampliar, ahí se habían corregido unas fechas y nunca cambiaron la información, eran 4 días, perdón, que se habían llegado unos minutos tarde. Tenía conocimiento mi supervisor, pero nunca quedó por escrito, de que estaba sin vehículo. Mi horario de entrada era a las 6:30, entonces se me complicaba llegar a esa hora, y mi supervisor estaba notificado, pero nunca lo hicimos por escrito, ¿verdad? 22. Diga si es cierto que la entidad demandada levantó una segunda llamada de atención con fecha 15 de noviembre de 2016 por el incumplimiento a la jornada laboral, la cual firmó de aceptación. Sí, señores. 23. Diga si es cierto que la computadora que utilizaba durante la vigencia de la relación laboral con la entidad demandada era considerada como herramienta de trabajo. Sí, señor. 24. Diga si es cierto que el 16 de febrero de 2017 la entidad demandada encontró en la computadora de la misma, que la misma le brindó como herramienta para el trabajo, información y documentos de carácter personal, los cuales no tenían relación con el desempeño de su cargo. Sí, señor. 25. Diga si es cierto que en la computadora que la entidad demandada le brindó como herramienta para el trabajo la utilizaba para uso de asuntos personales.
Sí, señor juez, pero quisiera ampliar. Ciertamente habían situaciones dentro de los archivos, los cuales pues tampoco eran solo míos, o sea, mi responsabilidad fue haberlos tenido guardados, pero se borraban, como le digo, en cierto tiempo, y por los días que a mí me dieron vacaciones, perdón, tenía 2 días de vacaciones en ese entonces, no se habían borrado, ¿verdad? 26, diga si es cierto que en la computadora que la entidad demandada le brindó como herramienta para el trabajo la utilizaba para hacer tareas de la universidad. No, señor juez, y solo ampliando, esos fueron documentos que internamente nos los corrimos con personal, no se hacían tareas ahí por el tiempo, no había espacio. Sí tenía guardados estos documentos, pero no eran que se efectuaran las tareas dentro de la empresa. 27, diga si es cierto que en la computadora que la entidad demandada le brindó como herramienta para el trabajo, la utilizaba para guardar catálogos de mercadería. Sí, señor juez, pero no, quisiera ampliar también que obviamente, o sea, como vuelvo a repetir, o sea, no era cuestiones de que se quedaran en esta mesa, sino que eso se borraba porque eran documentos que se encontraban internamente, ¿verdad? Nos lo enviaban compañeras internamente, entonces se borraban periódicamente de la computadora, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Es todo en cuanto al interrogatorio. Puede volver a su lugar y con ello, salvo que tenga algo que manifestar la parte actora, y si no, vamos a concluir la diligencia. Gracias, señor juez, no hay manifestación alguna. Muy bien, finalizamos la diligencia en el mismo lugar y fecha de inicio cuando son las 8:32. Que tengan buen día. Buen día.